a comenzar entonces con la clase de síndrome de condensación pulmonar y algunas cosas básicas sobre la neumonía típica bacteriana. Les he enviado junto a esta clase dos materiales, un texto que es un poco la clase con algunos detalles o algunas cositas más para que puedan leer junto con el libro de referencia y un artículo que contiene muchas imágenes como para que ustedes puedan también tener más oportunidad de familiarizarse con imágenes de condensación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva entonces, con el objetivo entonces de definir qué es esto de síndrome de condensación. Hablamos de síndrome de condensación pulmonar, es un síndrome físico. ¿Por qué un síndrome físico? Porque tiene que ver con el cambio de las propiedades físicas del parénquima pulmonar. Aquí nos encontramos que el aire alveolar, el aire contenido en los pulmones, queda reemplazado por distintas circunstancias por un material de mayor densidad. O sea, se desplaza el aire alveolar y queda en su lugar ocupado por agua, sangre, exudados, pero con un punto importante. El árbol bronquial se mantiene permeable. O sea, desaparece el contenido aéreo del pulmón, pero se mantiene la permeabilidad del árbol bronquial que drena la zona que está condensada. Y esto es fundamental para la semiología. Veamos la siguiente diapo, donde van a ver una imagen típica de condensación. Esta es una tomografía computada. Si ustedes ven el pulmón izquierdo, van a ver que hay una zona radiodensa muy importante que habla de que el parénquima pulmonar ha sido ocupado por un material mucho más denso. Compárenlo con el pulmón derecho, que se ve el aire y las imágenes correspondientes a los vasos. En el medio vemos el corazón y el mediastino, y en el pulmón derecho vemos una imagen, entonces, densa, que reemplaza el contenido aéreo y que podemos definir como una condensación pulmonar. Este sería un poco entonces la base del cuadro. ¿Les llama algo la atención? ¿Ven ustedes esa imagen de condensación pulmonar del pulmón izquierdo? ¿Les llama algo la atención, además del reemplazo del aire alveolar? ¿Alguno pudo ver esta imagen? Recuerden que la definición de condensación era reemplazo del aire alveolar por un material más denso y la presencia de vía aérea permeable. Y ustedes van a ver que dentro de la condensación van a ver imágenes que parecen como pequeños moldes de los bronquios, el llamado signo, digamos, ¿lo ven ahí? Hay un pequeño bronquio y en corte longitudinal y dos en corte vertical. Se llama broncograma aéreo. El broncograma aéreo dentro de la condensación indica que la permeabilidad de la vía aérea se mantiene y esto va a permitir ciertos fenómenos acústicos. Esto diferencia la condensación de la atelectasia. La atelectasia hay también un incremento de la condensación pulmonar, pero no hay vía aérea permeable y cambia la semiología. Esta imagen es simplemente para que vean lo que es entonces una condensación comparándola con el resto del parénquima bien aireado. Esto corresponde a una neumonía. Siguiente. Doctor, Sí. hola, una duda. ¿Cuándo se dice que todavía está permeable? O sea, quiere decir que hay, no sé, líquido, sangre, pero todavía el aire como que ingresa a través de los bronquiolos, al verlo como hay sangre y agua
al mismo tiempo? Permeable significa que la vía aérea más grande, o sea, los bronquios fuentes, los bronquios segmentarios, están desocupados. Condensación significa que lo que está ocupado son prácticamente los alvéolos, todo el tejido alveolar y los bronquiolos distales. Pero la vía aérea más grande permanece libre y eso permite que el aire llegue hasta allí, pero no puede ingresar al alvéolo, por lo tanto no va a haber hematosis, no va a haber intercambio de gases. Eso después van a ver que da origen a un trastorno fisiopatológico muy importante, que es una de las causas de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia respiratoria. Entonces, bronquio permeable significa que la vía aérea relativamente grande permanece con flujo, pero no alcanza para ventilar los alvéolos porque estos están ocupados con sangre, exudado, agua, etcétera, etcétera. Ok, perfecto, gracias. Entonces, los datos semiológicos de esa imagen que ustedes vieron, cualquier imagen de condensación, si es muy grande, por supuesto, tenemos menos movilidad del lado afectado. Esto es muy raro de ver, tiene que ser una condensación muy, muy grande. Lo que generalmente vemos es el aumento de la intensidad del frémito táctil, o sea, de las vibraciones vocales. ¿Por qué? Porque el aire que se transmite por la vía aérea permeable reverbera en esa zona condensada y aumenta la sensación de las vibraciones. Eso es muy típico. Matidez. ¿Por qué matidez? Porque no hay aire, hay tejido más sólido. Recuerden el ejercicio de percutir con el dígito digital el muslo o un músculo. Se obtiene una matidez. ¿Por qué? Porque es tejido que está es tejido sólido. Acá lo mismo, es tejido sólido o que sea solidificado, y entonces en vez de tener la sonoridad pulmonar normal, que es por la vibración de aire, vamos a tener el sonido mate. La desaparición del murmullo vesicular, porque no llega, digamos, el murmullo vesicular es un sonido de frecuencia muy baja y eso queda amortiguado por la masa consolidada. El soplo tubario, o sea, se transmiten mejor los sonidos de alta frecuencia. Los crepitantes finos, que yo los subrayé, que es el dato más importante y más frecuente, crepitantes finos, y después fenómenos auscultatorios como la broncofonía, la pectoriloquia y la egofonía. Muchas condensaciones ustedes las van a encontrar en etapas precoces, todavía no muy desarrolladas, y muchas veces el único dato semiológico que ustedes van a poder advertir va a ser la presencia de crepitantes finos y de matidez. Esto lo estudian después a fondo con el manual de semiología. Básicamente serían los datos básicos del examen físico. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Todo esto tiene que ver con, insisto, el cambio de la propiedad física del parénquima, que de ser básicamente aéreo se consolida o se hace más sólido. En el lenguaje anatomopatológico se dice que se hepatiza, es decir, que adquiere las características de un tejido hepático, por su aumento de consistencia o consolidación. Bien, pasemos de la semiología a lo siguiente. Bueno, el soplo tubario, recuerden que el soplo tubario ustedes lo pueden auscultar si colocan el estetoscopio sobre la tráquea, van a escuchar el soplo tubario normal. Eso es un sonido normal en la tráquea. Si eso lo escuchan en otra parte del pulmón, en la zona consolidada, indica que hay parénquima pulmonar sin aire, con el bronquio de drenaje permeable, lo que yo les había explicado. La
zona de condensación actúa como un filtro que permite el pasaje de los sonidos de alta frecuencia, como ser el sonido respiratorio bronquial. Esto siempre y cuando la zona consolidada sea grande, ¿no? Tiene que ser relativamente grande, porque si es pequeñita, quizás lo único que oculten sean algunos crepitantes. Siguiente. Los crepitantes son los sonidos característicos de una condensación, característicos en el sentido que son muy frecuentes. Son sonidos accesorios, discontinuos, inspiratorios, finos, tardíos, de alta frecuencia, y por eso, al ser de alta frecuencia, pasan muy bien por la zona consolidada y no se modifican con la tos. Estos crepitantes no son patognomónicos de neumonía. Se los puede ver también en otras entidades. ¿Alguno me puede decir circunstancias que den crepitantes muy parecidos a lo de la neumonía? Un edema del pulmón. ¿Eh? Un edema del pulmón, un edema agudo. En el edema agudo de pulmón son prácticamente idénticos. En el edema agudo de pulmón van a encontrar estos mismos crepitantes. ¿Y en alguna otra patología? La patología intersticial, en las enfermedades intersticiales, son también muy parecidos. Quizás tengan una característica más, un poquito más seca, se llaman velcro, crepitantes velcro, pero son básicamente los mismos. O sea, la presencia de crepitantes de estas características, inspiratorios, finos, tardíos, que no se modifican con la tos, indica neumonía, edema de pulmón o intersticiopatía. Siguiente. Los sonidos vocales transmitidos significa que el área de consolidación, si la vía aérea está permeable, como les expliqué, se transmite mejor el sonido del pasaje de aire por la vía bronquial. Y si a ustedes al paciente le dicen que diga 33, o sea que articule una palabra, esa articulación de la palabra se va a transmitir mejor a través de la consolidación y va a dar fenómenos como están ahí escritos, que no se los voy a explicar, lo pueden leer en detalle en el texto de semiología. Siguiente. Bien. Volviendo al principio, entonces, ¿por qué se puede producir este fenómeno de condensación o consolidación del parénquima pulmonar? Hemos visto que el aire queda reemplazado por un material de mayor densidad, que puede ser agua, exudado, sangre o incluso material sólido. Por ejemplo, la neumonía que vamos a tener en lugar de aire. Vamos a tener material exudatorio inflamatorio, producto de la inflamación ocasionada por la infección. Van a ver los alvéolos ocupados por material inflamatorio. En la broncoaspiración, por ejemplo, que se ve en algunas patologías neurológicas con trastorno del sensorio, a veces lo que pasa es que material gástrico sólido o semisólido puede ser broncoaspirado y pasar al pulmón. En la hemorragia pulmonar alveolar tenemos, en lugar de exudado, tenemos sangre. En el caso, acá no lo puse, de un edema agudo de pulmón, tendremos agua, etcétera, etcétera. El infarto de pulmón y neumonía organizada son entidades poco frecuentes. En general, la etiología de lejos más frecuente de la condensación es las neumonías. O sea, el reemplazo por líquido inflamatorio, exudado, inflamatorio. Bien. ¿Por qué damos tanta importancia al síndrome de condensación? ¿Alguno tiene alguna idea?
Yo Hoy creo en día, que es porque sí, está el alveolo condensado, es decir, lleno de alguna sustancia más densa que el aire, no se permite la hematosis. De esta forma vamos a tener hipoxemia y todos los efectos de la hipoxia. bueno, es una causa efectivamente de insuficiencia respiratoria, ¿no? Por un mecanismo que vamos a ver el viernes. El síndrome de condensación, tal como lo hemos descrito hasta ahora, hoy en día es relativamente, no digo infrecuente, pero no se ve tanto. Era un tema muy importante hace unos años cuando estábamos en el esplendor de las neumonías bacterianas y donde los antibióticos todavía no eran muy usados. Hoy en día van a ver que con pocas veces van a ver un síndrome de condensación pleno. ¿Por qué? Porque se diagnostica más temprano y porque usamos antibióticos más precozmente. En lugar de síndrome de condensación vamos a encontrar otro tipo de entidades que aspiran a hacerlo, pero que a veces no logran llegar a condensación. Vamos a ver bien esto ahora. Siguiente. El síndrome de condensación, entonces, comúnmente se debe a neumonía bacteriana, neumonía bacteriana, o sea, producida habitualmente por neumococo, estafilococo, hemófilus, etcétera, etcétera. Las neumonías bacterianas, ustedes van a ver que se subdividen en tres grandes grupos: de la comunidad, o adquirida en la comunidad, la asociada a cuidados de la salud, o sea, la que se adquiere en el hospital. El paciente ingresa por otra causa y adquiere la neumonía dentro del hospital, y las neumonías de huésped inmunocomprometido, por ejemplo, la neumonía del paciente con SIDA. Nos vamos a ocupar ahora solamente de dar un poquito la semiología de la neumonía de la comunidad, la causa más frecuente de síndrome de condensación. Siguiente. La neumonía de la comunidad bacteriana, siempre hablando, ¿no? Bien. La que siga esta es. La que siga esta, estamos yendo, a ver, acá está. Esa esta. La neumonía adquirida en la comunidad bacteriana, una causa más frecuente de síndrome de condensación, es frecuente. Tiene, fíjese, una mortalidad muy alta cuando el paciente tiene gravedad suficiente como para tener que ser internado. O sea que es un tema de mucha preocupación. Estamos hablando de la bacteriana, sobre la cual se ha sobreimpuesto estos últimos años la neumonía viral, pero ya la neumonía bacteriana venía siendo un grave problema en los últimos años, con una mortalidad elevada. Siguiente. La neumonía bacteriana adquirida en la comunidad clásicamente es un síndrome de condensación que afecta todo un lóbulo o un segmento del pulmón. A esa se la llama neumonía típica. ¿Por qué típica? Porque da todo el síndrome de condensación que yo les he explicado. Si son neumonías que al afectar el lóbulo o un segmento, dan todo ese espectro de síntomas, o sea, dan matidez, dan soplo tubario, dan disminución del murmullo vesicular, dan crepitantes finos, dan broncofonía, dan egofonía. Entonces las neumonías típicas son estas. Al ser lobares o segmentarias, alcanzan para generar de manera florida todo el síndrome de condensación que les he mencionado. Pero otras neumonías
adquiridas en la comunidad, al ser más pequeñas o tener otro tipo de comportamiento, a veces no se comportan de esta manera y se las llama atípicas. Yo les voy a dar el patrón ahora semiológico de la neumonía típica bacteriana, es decir, de aquella que afecta un lóbulo o un segmento. Siguiente. El cuadro típico de una neumonía bacteriana adquirida en la comunidad es fiebre, que puede estar ausente, sobre todo en los pacientes ancianos o debilitados, la disnea, la taquipnea, la tos productiva, la puntada de costado, la semiología completa de condensación que les he explicado, y en la placa de tórax ven lo que se llama una imagen radiopaca, que por lo general ocupa un lóbulo o segmento. A veces se añade al síndrome de condensación un síndrome de derrame pleural por un derrame paraneumónico. En ese caso, las dos cosas se superponen y se hacen difíciles de discriminar. En general, ¿cómo nos daríamos cuenta si una matidez se debe a condensación o si una matidez se debe al derrame paraneumónico? ¿Qué les parece a ustedes? Esta es una pregunta clásica de examen, ¿no? Si usted tiene un paciente con una neumonía y la percusión es mate, ¿cómo sabe si esa matidez es por la condensación misma o porque tiene un derrame asociado? Pedirle al paciente que cambie de posición Podría ser. para ver Sí, si la matidez se corre o si se queda en el mismo lugar donde la percutimos inicialmente. sí, hay algo más fácil que eso. También Puede podría ser ser por... ocultación. Sí, sí. ¿Podría ser por abolición de las vibraciones vocales en el derrame? Acuérdense del dibujito que les mandé en derrame pleural. ¿Se acuerdan ese dibujito que se veía la curva de Damaso-Ellis y se veía algo más? La columna, ¿cómo estaba? Mate. En el derrame pleural, la columna, que normalmente es sonora, se transforma en mate. Mientras que la condensación, no. La condensación tiene la columna sonora. Son detalles que tienen que tener en cuenta a la hora de completar el listado de síndromes. Bueno, esto es la neumonía típica bacteriana, la que tiene todas estas características y una imagen radiopaca en la placa de tórax. Vamos a ver un ejemplo típico de imagen radiopaca por neumonía bacteriana. Siguiente. La siguiente diapo vamos a ver una placa de tórax frente. Ah, bueno, acá me adelanté. Está bien, deja esta, Karina, deja esta. La neumonía típica, si la pescamos muy al comienzo, quizás todavía no se haya podido consolidar o condensar todo el parénquima, y entonces no alcanza a dar el cuadro característico. Entonces, en la etapa inicial, cuando comienza la inflamación, simplemente vamos a encontrar una cierta disminución del murmullo vesicular y algunos crepitantes rudos mesoinspiratorios que no cambian con la tos. O sea, cambios incipientes que indican que ese parénquima se está empezando a condensarse. Si dejamos pasar el tiempo, hacemos el experimento medio truculento de no darle antibióticos y dejar que las cosas sigan, ¿qué pasa? El parénquima se consolida cada vez más por el aumento del exudado y se hepatiza. Entonces ahí sí aparece el síndrome de condensación florido completo. Los crepitantes finos, el soplo bronquial, la pectoriloquia, todo el cuadro desarrollado de la condensación. Y si el tratamiento es adecuado, el parénquima vuelve a airearse y entramos en la etapa de resolución
donde solo quedan algunos crepitantes finos de retorno. Esta sería la evolución clásica, tal como lo veían los clínicos del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando no había ¿qué? Cuando no había antibióticos. Esta es la evolución natural de la neumonía cuando no había antibióticos. Muchos entraban en etapa de resolución espontánea y se curaban, muchos, y muchos se morían, hepatizados, ¿no? Sin poder resolver. Siguiente. Cuando ustedes están frente a un paciente con una sospecha de neumonía de la comunidad bacteriana, conviene evaluar rápidamente la severidad para ver si este paciente tiene que ser internado o no. Entonces, además del examen físico que les he explicado, es muy importante el examen del estado mental, evaluar un laboratorio básico, sobre todo para ver la urea, evaluar, por supuesto, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y considerar la edad. Cualquiera de dos o más criterios, los que acá están puestos, indica que el paciente tiene una neumonía severa y que requiere su internación. Estamos hablando siempre de neumonía bacteriana. Bacteriana. Siguiente. Otros criterios de evaluación urgente, que también se pueden aplicar para neumonías no bacterianas, por ejemplo, neumonía viral, son la frecuencia cardíaca elevada, la frecuencia respiratoria elevada, la oximetría de pulso baja, el uso de músculos respiratorios accesorios, el llamado tiraje, la dificultad para pronunciar frases enteras, el estridor. Fíjese la importancia de la semiología, la simetría en la auscultación o la percusión en los sonidos, la presencia de crepitantes difusos. Todos estos datos indican que el paciente tiene un cuadro grave. Estos criterios se aplican tanto a neumonías bacterianas como a neumonías virales. ¿Alguien sabe lo que es el estridor? El objetivo de esto es que ustedes ya se empiecen a familiarizar con algunos términos y el vocabulario técnico. O sea que aprovechen esto para leer en el manual de semiología qué significa, por ejemplo, estridor, qué significa, por ejemplo, signos de hipoperfusión periférica, qué significa signos de fatiga diafragmática. Yo no les puedo explicar todo esto en una clase porque estaríamos 3 horas, pero estos son disparadores para que ustedes ya empiecen a leer y manejar algunos términos. La palabra estridor, por ejemplo, es muy importante porque indica que el problema está ubicado en la vía aérea superior. Un paciente que tiene un edema de glotis, por ejemplo, va a tener estridor. Siguiente. Esto le quería decir. La semiología respiratoria torácica es muy importante, pero su sensibilidad no es muy alta. O sea que promedia el 60%. Y tampoco es demasiado específica. Quiere decir que podemos tener falsos positivos y falsos negativos con la semiología torácica en relación al diagnóstico de neumonía. Esto es un punto importante. Sobre todo si la neumonía está en etapas muy precoces y la condensación todavía no ha podido desarrollarse a pleno. O sea, estamos en la primera etapa, donde solamente podríamos escuchar algún crepitante. Siguiente. Entonces, como la sensibilidad del examen físico para la neumonía no es demasiado alta, el medio más útil para la detección temprana ante la sospecha de un cuadro neumónico es una placa de tórax frente y perfil. Siguiente.
En la placa de tórax, frente y perfil, lo que vamos a ver, como les dije, generalmente es una condensación que afecta ¿a qué? Un lóbulo o segmento. O puede ser que la condensación esté distribuida de manera más difusa a través de varios segmentos o lóbulos, se llama patrón bronconeumónico. Y después tenemos patrones atípicos, como son los intersticiales, nodulares o cavitados. Pero la mayor parte de las neumonías de la comunidad que vamos a ver nosotros, van a ver que son lobares, segmentarias o bronconeumónicas, o sea que afectan un lóbulo o un segmento o tienen una distribución media parcheada, afectando varios segmentos. Siguiente. Cuando ustedes tienen un patrón lobar, o sea, cuando la condensación se circunscribe a un lóbulo pulmonar, van a ver una imagen radioopaca, van a ver el broncograma aéreo. ¿Qué significa el broncograma aéreo? Que la vía aérea sigue estando permeable y por eso se producen los fenómenos semilógicos. El broncograma aéreo es el molde de la luz bronquial dentro del parénquima consolidado. Y el signo de la silueta, es decir, la condensación borra el margen o el límite con estructuras vecinas. Siguiente. Bien. Esta carita no se puede poner más grande, ¿no? Si la puedes poner más grande sería ideal. Ahí está, sí. Ahí está. Bien. ¿Qué les parece esta placa? Compárenla con las placas que yo les mandé en la clase inicial, ¿no? ¿Cómo está el pulmón izquierdo? ¿Qué les parece el pulmón izquierdo? ¿Es radiolúcido o radioopaco? El parénquima. Tiene un tercio más radio. El pulmón izquierdo. Estamos hablando del pulmón izquierdo, que es el que parece estar sano, ¿no? Viene derecho. El pulmón izquierdo está... La silueta cardíaca y Se ve la los silueta cardíaca, se ve el hilio pulmonar izquierdo, se ven algunas imágenes radioopacas que pueden corresponder a cortes transversales de los vasos, pero en líneas generales es un pulmón sano. En cambio, en el pulmón derecho, ¿qué vemos? Una imagen radioopaca, claramente. Una imagen radioopaca, si ustedes con un poquito de imaginación, ahí adentro pueden ver alguna imagen que parece ser el bronquio, o sea, donde dice signo de la silueta, al ladito de la flecha se ve el molde del bronquio. Signo de la silueta significa que la radiopacidad neumónica borra el límite ¿con qué? Con la arteria pulmonar derecha. Esta es una imagen típica de una neumonía del lóbulo superior derecho, del lóbulo superior derecho, que borra los contornos vasculares, en este caso de la arteria pulmonar derecha, y que tiene por ahí un broncograma aéreo bien definido. Este es un patrón típico, o sea que este paciente que va a tener en la zona subclavicular o la zona mamaria, ¿qué van a ocultar ahí? matidez. Van a percutir, van a encontrar vibraciones vocales que aumentadas, van a encontrar matidez, van a encontrar que soplo tubario y van a encontrar crepitantes finos. Y si ocultan también van a encontrar quizás broncofonía. O sea, la neumonía típica es esta. La neumonía típica lobar, habitualmente producida por el neumococo. Neumonía típica bacteriana lobar. Este es el cuadro clásico. Que les insisto, hoy en día no se ve tanto porque se usan antibióticos o se diagnostican a veces más precozmente. Siguiente. Esta es otra neumonía. Se ve la imagen radioopaca
en el pulmón también derecho. Con un poco de imaginación también se puede ver en su interior el broncograma aéreo. Siguiente. Bueno, ¿esto qué es para ustedes? Ya se las mostré. ¿Se acuerdan de la primera? ¿Qué ven? Esto es una tomografía computada. La parte superior es la parte delantera, se ve el hueso, el esternón, ven el corte del esternón, ven la masa cardíaca, se ve en el pulmón derecho, se ve el bronquiofuente derecho, y del lado izquierdo se ve la bifurcación del bronquiofuente izquierdo, y ahí una imagen de condensación con que broncograma aéreo. Se ve ahí la imagen de un bronquio claramente. Esta es una neumonía también bacteriana típica. Siguiente. Esto es un ejemplo de lo que es una bronconeumonía. La bronconeumonía tiene un patrón más heterogéneo, o sea, en vez de estar afectado un lóbulo o un segmento, pueden estar afectados varios lóbulos o segmentos. Entonces, la distribución es más irregular, son cuadros mucho más graves. Fíjense en que está afectado fundamentalmente el pulmón derecho, con varias imágenes subsegmentarias, algunas están cavitadas. Y también hay una muy pequeñita en el pulmón izquierdo, cerca de la parte más posterior. Esta es una bronconeumonía. Es un cuadro más grave, en donde el compromiso, la condensación, es más heterogénea y se distribuye en varios subsegmentos. Siguiente. Bueno, ¿qué estudios pedimos ante un paciente que tiene diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad bacteriana? Si el paciente es joven y no hay comorbilidad, simplemente la placa de tórax, frente y perfil y la oximetría para confirmar el diagnóstico y ver que no esté comprometido. Los pacientes más de 65 años de edad, hay que hacer siempre, además de la placa y la oximetría, un estudio básico de sangre. Recuerden que la urea es importante para hacer el curvo, es decir, el score de gravedad. Siguiente. El estudio de esputo lo vamos a pasar un poquito por alto. Antes se le daba mucha importancia al estudio del esputo. Hoy en día la importancia diagnóstica del esputo en las neumonías bacterianas es discutible, salvo que sea necesario internarlas y hacer ya estudios bacteriológicos más precisos. Este estudio del esputo lo voy a pasar un poco por arriba para no sobrecargarlos. Pasa a la siguiente, Karina. Recuerden que para que un esputo sea válido, sea una muestra representativa para ver qué tipo de bacteria puede estar comprometida, el esputo tiene que ser bien tomado. Y eso lo sabemos cuando hay pocas células epiteliales. Si hay muchas células epiteliales en el esputo tomado, la muestra está contaminada y no sirve para nada. Siguiente. En cambio, si tiene muchos neutrófilos en lugar de células epiteliales, es de buena calidad, pero por supuesto no permite precisar la ubicación del cuadro infeccioso. Siguiente. ¿Cuándo hacemos tomografía? No, la anterior creo que era, A ver. Sí, siguiente. Bueno, la adquisición del esputo tiene valor para diagnóstico de la neumonía por neumococo. Cuando podemos hacerlo bien, la presencia de diplococos habla de neumonía neumocócica, ¿no? Siguiente. ¿Cuándo hacemos una tomografía computada en un paciente con una neumonía adquirida de la comunidad de etiología bacteriana?
no la hacemos siempre la tomografía. La hacemos cuando tenemos sospecha de que hay una neumonía y la placa de tórax es dudosa, no alcanza. O cuando pensamos que la neumonía es severa y queremos ver bien la extensión. En los pacientes inmunocomprometidos, o pensamos que puede haber algún absceso, o pensamos que puede haber una patología subyacente, por ejemplo, un cáncer de pulmón. O sea que la placa de tórax, la tomografía de tórax, no es un estudio de rutina para la neumonía adquirida de la comunidad. Es un estudio complementario de segunda línea. Si la placa es clara, es suficiente. Siguiente. Bueno, y acá empiezan los problemas. Porque hemos hablado de síndrome de condensación de la neumonía bacteriana, y más concretamente de la neumonía adquirida en la comunidad bacteriana, que era hasta hace unos años un poco la reina y señora de la patología infecciosa pulmonar. Pero las cosas han cambiado mucho estos últimos años y aparecen nuevas entidades que pueden imitar en muchas cosas a la neumonía bacteriana y ser de otra etiología. Y por supuesto la que está en primer lugar es la neumonía viral, seguida la tuberculosis, que puede imitar bastante bien a una neumonía típica, bronquitis, edema pulmonar, embolia pulmonar, enfermedad intersticial, injuria pulmonar asociada a cigarrillos electrónicos o vaporizadores, atelectasia, reacciones a medicamentos, son todos cuadros que de alguna manera u otra pueden imitar bastante a una neumonía adquirida en la comunidad. Todas ellas, salvo la tuberculosis, quizás no dan un síndrome de condensación típico, pero pueden dar muchos hallazgos que se acercan bastante a lo que es la neumonía tal como la hemos descrito. O sea que estos diagnósticos diferenciales siempre tienen que estar en juego cuando un paciente presenta fiebre, tos, crepitantes, por lo menos crepitantes, y una radioopacidad en la placa de tórax. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a hablar dos palabritas sobre la neumonía viral, debido a su amplia incidencia y prevalencia actual en su diagnóstico diferencial con la neumonía bacteriana. Siguiente. En general, hasta el año 2019, el diagnóstico diferencial entre neumonía bacteriana de la comunidad y neumonía viral se basaba en esta tabla, que más o menos todavía hoy sigue siendo bastante, con alguna pequeña observación, sigue siendo bastante vigente. Fíjese que punto clave para diferenciar si es bacteriana o viral es la segunda columna, situación epidemiológica, ¿no? Ante brote epidémico, la neumonía viral es el primer diagnóstico, pero si no lo hubiere, quizás el diagnóstico de neumonía bacteriana sería más firme, sobre todo si la aparición es abrupta, si la fiebre es muy elevada, con esputo purulento y tiene leucocitosis y radioopacidad lobar o segmentaria. Mientras que la neumonía viral suele ser habitualmente con patrones intersticiales, o sea, de vidrio esmerilado en la placa de tórax, patrón intersticial. Este cuadro, téngalo en cuenta. Siguiente. Hay algunos hallazgos sugestivos más allá de la situación epidemiológica, que por supuesto condiciona mucho nuestro quehacer, pero más allá de eso, suponiendo en el día de mañana que nos estemos viviendo una situación de pandemia por neumonía viral, ¿qué hallazgos sugestivos podríamos usar cuando tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre neumonía viral y neumonía bacteriana? En general, suele ser más típico de neumonía viral la presencia de una taquicardia o taquipnea desproporcionada a la temperatura corporal. O sea, una taquicardia o taquipnea
superior a la que uno podría esperar a la temperatura que tiene el paciente. La presencia de exantema, la presencia de mucho compromiso de estado general con poca semiología en el tórax. Estas neumonías virales generalmente no dan una condensación característica. La disociación clínico-radiológica, que es ver mucha lesión en la imagen y poca en la semiología. Recuento normal de glóbulos blancos. Y la placa de tórax, como les dije, compromiso bilateral con patrón en vidrio esmerilado, en lugar del patrón de radiopacidad segmentaria o lobar de la neumonía típica. Siguiente. La placa de tórax, hay que tener en cuenta que en general los hallazgos radiográficos, las neumonías virales, son indistinguibles los observados en las neumonías bacterianas, o sea, se pueden imitar perfectamente. Sin embargo, orientan a la etiología viral el patrón intersticial, sobre todo el que les dije, en vidrio esmerilado, la distribución en parches y el compromiso bilateral. Mientras que orienta el origen bacteriano, la condensación, la radiopacidad lobar o segmentaria y la presencia de derrame pleural. Siguiente. Cuando estamos frente a una neumonía que sospechamos que es viral, el estudio de elección, cuando estamos en casos ya de cierta gravedad, es la tomografía de alta resolución, llamada también de cortes finos, o sea, son tomografías que se hacen con cortes de 2 milímetros de espesor, permite ver mejor el parénquima pulmonar. Y la usamos para confirmar el diagnóstico de cuadros clínicos sospechosos con placa de tórax normal o dudosa. O sea, la placa de tórax sigue siendo el estudio básico. Y la tomografía de alta resolución la reservamos para casos sospechosos o graves. Siguiente. La anterior, a ver. Había una anterior. En el caso de COVID-19, la tomografía computada de alta resolución debe solicitarse solo a los pacientes que requieren internación hospitalaria. Hay que evitar el uso así arbitrario o excesivo de un recurso escaso. En algunos casos se puede reemplazar por la ecografía pulmonar, que es una alternativa para seguimiento de casos graves, se permite ver imágenes pleurales o imágenes intersticiales, pero ninguna reemplaza el examen físico. Es fundamental auscultar a estos pacientes para ver si tienen sibilancia, si tienen broncoespasmo, y esto es fundamental para el manejo de estos casos. Siguiente. Y esta es una tomografía computada de alta resolución típica de una neumonía viral. Ahí van a ver imágenes densas en vidrio esmerilado, en ambos pulmones, sobre todo en el pulmón derecho. Eso se debe a la inflamación de las paredes alveolares, los pequeños bronquios. Y sobre todo en el pulmón izquierdo van a ver las imágenes de los septos engrosados, que se llama patrón en empedrado. Entonces es una imagen típica de una neumonía viral. Que fíjese que no da la condensación típica de la neumonía bacteriana, sino que da más bien un patrón de tipo intersticial. Bien, preguntas. Han pasado 45 minutos, que es mi tiempo de clase, así que creo que he dado un pantallazo de lo que es la condensación, la neumonía bacteriana típica y los diagnósticos diferenciales, sobre todo la neumonía viral. Un enfoque semiológico. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí. A nivel del examen físico, en una neumonía viral con patrón intersticial, va a ser Sí. muy diferente, ¿no? Los hallazgos que tengamos en el paciente Sí, con... exacto. ¿Qué En el podría- cuadrito
En el cuadrito que yo les di, creo que está eso. Listo, entonces después lo miro con Pero está bien la pregunta porque aporta. Estas neumonías virales suelen tener mucho componente de intersticiopatía, más que pueden dar condensaciones pequeñas, pero sobre todo afecta el septo y los tejidos, digamos, intersticiales. Entonces, ¿cuál sería el dato fundamental semiológico en el examen físico de estos pacientes? Acuérdense de lo que les hablamos al principio con los crepitantes finos. Los crepitantes finos. O sea que estas neumonías no esperen encontrar la condensación típica, o sea, el cuadro por reemplazo del tejido, el reemplazo del aire por material sólido. Esperen encontrar más bien intersticiopatía. Intersticiopatía fundamentalmente va a dar ¿qué? Rales o crepitantes, mejor dicho, crepitantes finos. La semiología va a dar crepitantes finos y también es frecuente escuchar sibilancias. Sibilancias y crepitantes finos serían los datos más frecuentes en la auscultación. Perfecto, muchas gracias. En estos pacientes es muy importante la inspección, sobre todo ver el listado de los signos de alarma que yo les puse. La presencia de taquipnea, la presencia de frecuencia respiratoria superior a 30, el uso de músculos accesorios, el aleteo nasal, etcétera, etcétera. Doctor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En una neumonía viral, ¿es más esperable que sea bilateral a que sea solo de un pulmón solo? Sí, está también ahí puesto si lees la diapo, después cuando lo repases vas a ver que está puesto ahí eso, ¿no? Es más común que sean de compromiso bilateral, mientras que la neumonía bacteriana típica suele ser ¿qué? Bien, sí. De un lóbulo Secretaria. lobular o segmentaria de un lado. A veces adopta el patrón bronconeumónico, o sea que afectan varios segmentos bilaterales, pero esos ya son más difíciles de diferenciar. Pero cuando vos te encontrás con un patrón bilateral, de tipo más bien intersticial, o sea, lineal, reticular o lineal, o en vidrio esmerilado, ahí sospecha que es viral. Bien, perfecto. Me imaginaba en los casos, por ejemplo, de COVID, que te dicen que el paciente tuvo una neumonía bilateral y de pronto es esperable que sea bilateral si es viral o no. Claro. Ahí apuntaba la pregunta. Ahí en la placa de toras vas a ver un patrón intersticial tipo lineal reticular o un patrón intersticial tipo vidrio esmerilado, que lo puedes confirmar como la tomografía computada. En cambio, es muy difícil que te encuentres con ¿qué? Con un lóbulo condensado, radiopaco. Eso es más de neumonía. Atenti que muchas de estas neumonías virales, que muchas de estas neumonías virales, tanto en domicilio como en internación, se sobreinfectan. ¿Con qué? Bacteriana. Con bacterias. Entonces pueden tener las dos cosas. Pueden tener una neumonía viral y al cabo de 3 o 4 días tener una neumonía bacteriana, con lo cual ya ahí se complica la cosa. Ya pueden tener el cuadro de la neumonía viral y ya tener un cuadro bronconeumónico o lobar ya producido por una sobreinfección bacteriana, ¿no? Este es un problema bastante común, ¿no? O sea que los cuadros clínicos rara vez se dan así puros, muchas veces se mezclan, condensación con derrame pleural,
o neumonía viral con neumonía bacteriana, van a encontrar todas las combinaciones que se les ocurra, van a estar presentes. Neumonía y neumotórax pueden ver también, a veces se complican con neumotórax. Neumonía con tromboembolismo, porque se complican con tromboembolismo. O sea, acá estamos viendo los síndromes como si fuesen entidades aisladas, pero es muy común que se sumen. Y en tales casos los signos y los síntomas serían como una especie de combinación de ambos Y bueno, en esos casos ya generalmente son pacientes que están internados y ahí además del examen físico tendrás que elegir cuál es el estudio complementario que te permita esclarecer mejor el cuadro. Dependiendo de la situación, verás si una tomografía computada, o una angiotomografía, o una ecografía, en fin, o una toracocentesis, eso se va viendo. Son temas que ustedes ahora no hace falta que manejen porque están en Medicina 1. Ustedes lo que tienen que saber ahora es hacer ¿qué? Agrupaciones sindrómicas. Después, el día de mañana tendrán que saber afinar eso y hacer diagnósticos diferenciales más precisos. Muchas gracias. Doctor, Sí. una cosa no me quedó muy clara. Cuando tenemos la condensación y esta está asociada a un derrame pleural, ¿la columna se va a ajustar como mate también? ¿Con matidez? En la condensación, lo que vos tenés es que una porción del pulmón, o sea, un segmento o un lóbulo, pierde aire y queda reemplazado por algo más sólido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. O sea que es un fenómeno que afecta exclusivamente al parénquima pulmonar. Eso no tiene por qué influir en la columna, porque la columna no tiene nada que ver con el parénquima. O sea, la condensación afecta al parénquima y la semiología se refiere al parénquima. En cambio, en el derrame pleural, el líquido, si está libre, si el líquido se desplaza por la cavidad, puede desplazarse un poquito hacia el medio, por un receso pleural, y ponerse delante de ¿qué? De la columna. ¿Se Sí. entiende? Entonces, un pedacito de la columna puede aparecer mate por el desplazamiento del líquido hacia el medio. Entonces, una condensación jamás te puede afectar la columna porque, te insisto, afecta solamente el segmento o el lóbulo. En cambio, el líquido pleural, como si está libre y es capaz de desplazarse, puede tapar un poquito la sonoridad normal de la columna. Bueno, ¿De acuerdo? listo. Aparte, sabés que ya el derrame pleural tiene otras características distintas a la condensación. Por ejemplo, tiene una curva parabólica. ¿Se acuerdan la curva parabólica de Daumasson? Tiene curva parabólica. Además, las vibraciones vocales, ¿qué pasan? Están disminuidas. Tiene varias cositas más que no tiene crepitantes finos. Es decir, hay toda una serie de diferencias que ustedes las van a notar cuando llenen ese cuadro que yo les mandé en la primera clase para que completen, ¿no? Las agrupaciones sindrómicas. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, entonces el viernes, si Karina no me contradice, el viernes a las 11 vamos a analizar los casos clínicos que les mandé el lunes. Traten de estudiarlos. Están confeccionados para integrar el tema que han visto durante esta semana. Así que les recomiendo que traten de
de leerlos y traten de postular algún diagnóstico presuntivo y algún plan diagnóstico para confirmar ese diagnóstico presuntivo. Perdón, doctor, ¿no es el jueves? Puede ser según el cronograma. No, chicos, vamos a hacer un cambio para el viernes a las 11, la discusión del caso. Bueno, dale. Perfecto. Igual ahora dentro de un ratito les aviso por el Facebook. Todos tienen las imágenes, ¿no? O sea, asegúrense de tener las imágenes y los casos clínicos para poder leerlos. Y el viernes a las 11 nos Doctor, volvemos a conectar. Sí, los casos clínicos estaban en la clase misma, los mini casos. exactamente, con algunas imágenes. Eso ya les envié todo eso. Y yo mañana te voy a mandar el material mío con las resoluciones. Para el viernes. Sí, no se lo mandes a los estudiantes porque si no le damos todo, ¿no? No, eso lo abrimos el viernes, sorpresa. El viernes yo te mando las resoluciones de los casos. Perfecto. Para el lunes poder conversar con todos. Perfecto. Bueno, Entonces nos volvemos a encontrar el viernes a las 11. bueno, buen día a todos. Y ustedes, Gracias, Karina. chicos, gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Karina. gracias. Hasta luego. Chao. Ustedes Cari. a las 10 nos volvemos a encontrar con la clase de hemóptisis. Perfecto, Cari. Muchas Gracias. Cari, te hago una pregunta. Sí. Los que tenemos con los ayudantes o los docentes mañana, o sea, hoy es miércoles. ¿Empezamos hoy o el miércoles? No, que empiezan viene? el jueves, porque todavía hay algunos que que trabajan por la tarde, entonces tenemos que modificar. Empiezan el jueves. Ah, perfecto, buenísimo. Estamos terminando de ajustar eso. Cari, Bárbaro. la mañana. te hago una pregunta. Sí. O sea, el horario que tenemos de